¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una noche fresquita, ¿eh? La primavera realmente está bastante esquiva. A veces nos dice que sí, a veces nos dice que no. Señores, y la actualidad sí no está esquiva. Tiene cosas realmente importantes que están sucediendo y hay otros temas permanentes que también nos inquietan y que queremos tenerlos aquí en nuestro programa. Los vamos a tener con presencias importantes. Hoy sin Alfonso Leza, que va a estar con nosotros el martes próximo, pero así, con seguridad, nos ha dicho. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Un placer acompañarlos nuevamente y como decía, vamos a tratar temas que siempre son de actualidad y que siempre nos interesan de forma permanente y en este caso vamos a estar hablando de maltrato infantil. Hay nuevos datos del CIPIAB a propósito de lo que ocurrió en este 2020 y vamos a tener como invitadas a Mariela Solari de la Unidad de Víctimas y Testigos y también a Magdalena García, psiquiatra infantil, para abordar esta problemática que nos entristece como uruguayos realmente. Interesante, hacia nuestros niños, ese sector que es uno de los más vulnerables, junto con el de los mayores, que no debemos olvidarlos nunca. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge Traverso? ¿Cómo has pasado? Bien de bien, por suerte, tranquilo. ¿Sí? Tranquilo, sí. Tú traes un tema de actualidad desde hace semanas, es decir, ese tema que se viene prolongando pero que no ha concluido todavía. Sí, bueno, tenemos la Operación Océano, que es, digamos, uno de los casos de mayor gravitación en el ámbito judicial de los últimos tiempos por la magnitud de la gente involucrada, una treintena de imputados, una veintena de víctimas. Estuvimos hablando con Darviña Viera, la fiscal del caso, ahí en la propia fiscalía, para hacer una puesta a punto de este tema. Ah, eso va a estar bueno, ¿eh? Ella dijo que iba a haber muchas sorpresas. Bueno, sí, y va para largo esto. No hay que apurarla a la fiscalía porque siguen recabando información, celulares incautados, peritajes, más testimonios y no hay apuro porque los plazos todavía son amplios. Ahí está, eso te voy a preguntar porque mucha gente se pregunta a la vez, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con Operación Océano que se extiende tanto? Bueno, algún motivo debe haber. Dentro de algunos minutos nos decís. Está con nosotros alguien que prácticamente no necesita de presentaciones. Es un hombre que podemos definir así claramente como dirigente histórico del PIT-CNT, a quien estamos dando la bienvenida, Richard Reed. ¿Qué tal? Buenas noches. Jorge Sapo, muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por venir. Ya me adelantó, está enojado, Richard Reed. Vamos a ver por qué dentro de algunos minutos. Cecilia. Bueno, como ustedes saben, contamos con la presencia de Eduardo Botinelli y todos los programas como para bañar un poquito de luz cada uno de los temas que tratamos. Y no sé si Richard está enojado, si va a estar mejor o peor con esto que tiene Eduardo para compartir con nosotros, que es un poco qué percepción tenemos los uruguayos de las instituciones y en particular de los sindicatos. Sí, el programa pasado estuvimos viendo respecto a las Fuerzas Armadas. En realidad este es un ranking que hacemos anualmente. El 2020 todavía no está porque es sobre fin de año, pero estamos hablando de confianza en instituciones y eso es algo que no tiene movimientos fuertes de un año al otro, salvo que suceda algún episodio realmente central en lo que es una institución, que no es una cuestión personalista o como un organismo público que tiene caras absolutamente visibles, sino que estamos hablando de instituciones que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con diversidad de actores que tenemos en la sociedad uruguaya, también compartido porque muchos lo podemos comparar con Latinoamérica o con el mundo. La primera placa que tenemos es justamente el ranking que ya presentamos el martes pasado, que muestra que el primer lugar, digamos, está compartido entre los bancos y la policía. Luego tenemos un conjunto de instituciones que están en un nivel medio de confianza, del Poder Judicial, la Justicia, las Fuerzas Armadas, el Parlamento y los empresarios. Por debajo aparecen la Iglesia Católica y los partidos políticos y cierra los sindicatos, que no es ninguna novedad, es decir, no es algo que venimos registrando año a año y lo podemos ver en la gráfica. Es decir, la siguiente gráfica que tenemos responde a lo que ha sido la evolución
de la confianza en los últimos 10 años. Uruguay es un país con sindicatos fuertes, siempre Sin se dudas. destaca en Latinoamérica por su presencia sindical y dentro de lo que es la confianza figuran las organizaciones a las que se les tiene confianza. Bueno, sí, tiene una trayectoria muy importante, un arraigo importante en la población, sin dudas. Es decir, incluso hay conocimiento de la población de los sindicatos y de lo que hacen. El ¿no? papel que tienen, el rol claro, social. ¿no? Bueno, y lo que vemos es que la evaluación, la confianza que hay sobre los sindicatos ha tenido oscilaciones, pero muy leves. Y si nosotros miramos, la línea punteada azul es el promedio de la confianza en las instituciones. Bien. Y la línea roja es la confianza en los sindicatos. Va Y se paralela, mueve, ¿no? Se mueve paralela, ¿no? En algún momento es un gap un poquito más grande, es decir, hay una distancia un poquito más grande, pero se mueve en paralelo. Bien. Si miramos históricamente, más para atrás, hubo un momento en que los sindicatos estaban en el mismo nivel del promedio de confianza en los sindicatos. Eso fue en la década del 90. Ahora, ¿qué pasaba? La evaluación de los sindicatos estaba un poco por arriba, pero había un conjunto de instituciones que estaban bastante por debajo de lo que estuvieron después. Es decir, Por ejemplo. por ejemplo, las Fuerzas Armadas, al principio de la década del 90, no tenía la misma evaluación que la que tiene. Menor confianza después de la época de dictadura en nuestro país, que Exactamente. marcó claramente cómo nos sentíamos los uruguayos al respecto. ¿No? Entonces, ese era uno de los bancos. También sufrieron oscilaciones previo en la década del 90 y después se La acercaron a la crisis, ¿no? Pero después se recuperaron fuertemente. Bien. Lo otro que podemos ver es cómo son las diferencias de la confianza en los sindicatos en distintos sectores de la población, ¿no? Entonces, en la siguiente placa lo que podemos ver es cómo es la confianza en Montevideo con respecto al interior y cómo es la confianza cuando visualizamos por tramos etarios. Lo que vemos es que Montevideo tiene más confianza que el interior. Y lo otro interesante es que la mayor confianza se concentra en los más jóvenes, entre los 18 y los 32 años. Y después lo que hay es un nivel similar de confianza en los mayores después de los 32 años, como generaciones electorales. O sea que los que recién empiezan en el mercado laboral tienen confianza en el sindicato que les toque y después después de que uno ha hecho, o sea que la menor confianza que estaría entre los 20 y pico por ahí. No, está entre los 48 y los 60. Cuando uno Pero ya acá está. hay otra variable, digamos, que está interviniendo en esto, que lo podemos ver en la siguiente placa, que tiene que ver con el voto, ¿no? Esta segunda parte. Bien. Sí, la Los afiliación política. votantes, la afiliación política, ideológica, es decir, los votantes del Frente Amplio tienen un nivel de confianza en los sindicatos de 40 puntos. En el total era el 27. Y el promedio de confianza en las instituciones de los votantes del Frente Amplio está en el mismo nivel que la confianza que tienen los sindicatos. Sin embargo, en los votantes de la coalición la confianza es ínfima, es decir, 7 puntos, estamos hablando de un nivel de confianza muy bajo en los votantes de la coalición. Entonces, claramente hay un parteaguas a partir de este posicionamiento ideológico. O sea que esto se podría reducir en los frenteamplistas confían más en los sindicatos que los votantes de otros partidos. Sí, mucho más. Bien, mucho más. ¿No? Y lo último, simplemente, es que acá es algo que quizás es un poco sorpresivo, es que por clase social no hay tanta diferencia en la confianza en los sindicatos. ¿No? Bien. Es decir, representan tanto a gente de estratos sociales medios altos como bajos. exactamente, ¿no? Es decir, la población en términos de clase no tiene tanta variación en la confianza que tiene en los sindicatos. Creo que este datito va a dar que hablar en la mesa en el sentido que, bueno, los sindicatos han hecho un esfuerzo por desempatarse de los gobiernos frenteamplistas en los últimos años y también como un objetivo el que no sean identificados con un partido de gobierno, sino con un rol social. Así que muchas gracias, Eduardo, por este análisis Muchas que gracias. abre la charla allí con Richard Díez en nuestra mesa y Jorge. Adelante, gracias. ¿Sorpresa, Richard? No. No, porque esa tendencia es una tendencia que tiene muchos años. Tampoco enojo, tristeza. Tristeza. Ver que la población tiene una percepción sobre nosotros tan decaída. Estos insumos que nos dan es para pensarlo detenidamente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se mantiene en los últimos 10 años entre 30 y 27, estando en el fondo de la aceptación,
cuando en ese periodo pasamos de 120.000 a 400.000 afiliados. Triplicamos los afiliados y la percepción de la sociedad sobre nosotros es mala. No habrá que revisar que seguramente damos señales que la sociedad, nos alejamos de la sociedad. Yo lo vengo diciendo en solitario hace muchos años. Nadie puede quitarle legitimidad ni al sindicato, porque los sindicatos están legitimados por la vía de hecho y el derecho. Nadie le puede quitar legitimidad quizás a algunas reivindicaciones de algunos sectores sindicales. Imposible de quitarle legitimidad. Aquel trabajador que recoge toda la basura de la sociedad es una tarea. Claro. Los reclamos de mejora son incuestionables. Y a veces, y como en el sector de los maestros, ¿verdad? Es imposible de poner en duda la legitimidad. Entonces, pero a veces el reclamo, la legitimidad, se choca con la medida de lucha. Muchas veces la medida de lucha lo que hace es, en vez de acercarnos a la sociedad, nos alejamos de la sociedad. Entonces, me dejás a mí la basura en la puerta de mi casa y yo, la verdad que por más bien que esté tu reclamo, a mí me dejaste la basura en la puerta de casa. Entonces, cuando vengas a fin de año, en vez de darte una propina, te voy a chiflar. Y fue lo que pasó. Hubo un rechazo, la gente se sintió afectada. Hay medidas de lucha que la gente lo ve como contra de ellas, donde dejo el chiquilín cuando hay un paro, ¿no? Entonces, pero ojo porque se puede trastocar y se mezcla medida de lucha con reclamo. El reclamo es incuestionable, pero creo que hay actitudes que nos llevan a alejarnos, desde el punto de vista de la movilización. Después hay otros, desde mi punto de vista siempre, ¿no? Algunas declaraciones públicas de los últimos años que desde mi punto de vista alejaron a un sector de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, en política internacional, ¿verdad? Bueno, puede ser muy legítimo Venezuela, que fulano, por ejemplo, Sí. a mí Venezuela es una dictadura, para otros compañeros no, bueno, tenemos dos visiones. No, Ahora, no solamente eso. Abdala, con quien tengo una relación correcta, dijo que iba en representación de todos los uruguayos, sí, concretamente de los trabajadores después uruguayos. Marcelo creo que se ¿verdad? recompuso A ahí saludar la a Maduro. postura. Yo dije, a mí no me representa, no va el nombre mío. Sí. ¿Verdad? Nicaragua, ¿no? Entonces, han habido actitudes que van en la zona de una forma de hacer política, al cual podemos conversarlo dentro de un rato, al cual yo me siento muy alejado de esas dos tribunas absolutistas. Cada una tiene sus verdades. Yo siempre digo la Colombia y la Ámsterdam. Yo soy olímpica. Entonces yo soy olímpica, no me siento representado ni por San Juan ni por Mendoza. Entonces, ¿dónde estoy? Creo que los sindicatos deberíamos de revisar, porque no solamente es el escudo de los débiles, no solamente acompañaron los mejores momentos de este país, desde la postura del Viejo Valle con las 8 horas, los reclamos de mejores condiciones laborales para las mujeres, etcétera, etcétera, sino también en todo el proceso. Durante la dictadura pagamos un precio altísimo, a la salida de la dictadura fuimos parte de la recomposición de la democracia, transitamos toda la década de 90 reculando en chancleta, volvimos a tener consejo de salario. Creo que hay un derecho ganado institucional, democráticamente en la sociedad uruguaya, que me da mucha tristeza ver esa realidad. Richard, ahora, esa realidad es producto de malas señales desde mi punto de vista. A ver, vimos que la institución con más confianza es los bancos. El PIT-CNT no va a poner un banco para repuntar la imagen, así que tenemos que pensar en otras medidas, ¿no? Hablaba de que hay ciertas medidas de lucha que caen antipáticas en la sociedad, ¿no? Y la pregunta que todo el mundo se hace es, y se la hacen del propio sindicalismo, al propio RIT, ¿no? Presentamos una medida alternativa que, por un lado, ponga de manifiesto los reclamos que tenemos y, por otro lado, logre el efecto buscado, que es hacernos escuchar y eventualmente cambiar las cosas. ¿Qué plantea concretamente RIT sobre esto? Primero, tengo el mayor de los respetos cuando un sindicato resuelve la medida A, B o J. Yo podré tener opinión a favor o en contra, pero la legitimidad, la democracia de la resolución no la pongo en cuestión. Cada sindicato tiene todo el derecho y su autonomía de resolver como mejor le parezca. Lo que sí creo yo aprendí de los viejos dirigentes sindicales, Pepe Delía, el viejo Félix, en lo díscolo de la década del 80 de va Marruca con todo, siempre me decían a mí, vos Botija, vení, cuando hagas una medida, pensá si acumula en la sociedad o no.
porque si no acumula en la sociedad, repensalo 2 veces. El conflicto ganado, pero que la sociedad no lo ve como propio, es un conflicto ganado a media. Entonces, ¿dónde acumulas? ¿Con quién acumulas? Sindicalismo, para no ser un sindicalismo economicista y pasar a discutir otros temas de sociedad, tiene que acumular en la sociedad. Si tu accionar no está, no suma con la sociedad, perdiste. Yo tengo un ejemplo de un error cometido. Nosotros hace como 13, 14 años fuimos a un conflicto en diciembre, cosa extraña, porque la bebida negocia en invierno. El verano es para laburar, el invierno es para darnos palos. Llegamos a diciembre en un conflicto con cervecería. Conflicto muy duro, muy duro, muy duro. Y le metimos toda la pesada. Los teníamos en un rincón. Pero mientras los teníamos en un rincón que le ganamos por paliza, nos enteramos de que todos los boliches de Cambado estaban horriblemente mal. Porque al no tener cerveza, no tenían parte de su aguinaldo. Claro. Entonces iban los camiones, bajaban las grandes superficies y el bolichero quedaba con 4 o 5 envases en la puerta y veía pasar el camión de lado. Te imaginarás que no estaban esperando con un palo. Cuando nos enteramos, yo me enteré en el Ministerio de Trabajo, vino a hablar Mario conmigo, viejo entrañable y dirigente de Cambado, y bueno, no está pasando esto. Me abobiné del error cometido. En la tarde resolvimos y levantamos todo el conflicto y garantizamos que en 3 días íbamos a abastecer Montevideo. Trabajamos de sol a sol, lo hicimos. Hay una plaqueta que nos dio después Cambado, pudimos recomponer, hubiera sido horrible, hubiéramos ganado el conflicto, pero de taquito en la media cancha. Ahora, ¿quién iba después del 26 de diciembre a dejar un cajón en un boliche cuando el tipo lo dejaste sin aguinaldo? Entonces, la verdad, lo vimos, se nos abrió la cabeza, vimos que era un error y creemos que, bueno, es eso, hay que acumular con la sociedad. Richard, te voy a pedir respuestas un poco más breves, siempre. Tengo poco poder de síntesis. No, está bien. Pero nos quedan unos 10, 12 minutos si queremos realmente aprovechar tu presencia aquí. Hay un libro de María Urruzola, La cara oculta de los sindicatos en el Uruguay, seguramente lo leíste. Leí unos pedazos, ¿no? Ahí está. Me aburrió. Bueno, ella en la investigación que realiza, en el trabajo que realiza, que puede ser discutible, como todas las cosas. Creo que es muy profesional el trabajo que hizo. Ella es muy buena periodista, investigando. Puede tener, digamos, aquellas cosas que de alguna manera gustan a algunos. Yo creo que es muy profesional, pero el libro fue un recorte y pegue. Bueno, ella dice que una de las cosas que concretamente afectan a los sindicatos aquí en el Uruguay, su imagen frente a los uruguayos, es la falta de transparencia. Es decir, nadie sabe lo que hay allí. Ella misma confiesa que para hacer el libro le faltaron muchas cosas, datos que no pudo llegar hasta el final. Habla allí sobre poca luz sobre el funcionamiento de la central obrera, habla sobre una democracia interna que es dudosa, habla en signo de interrogación, pero también afirma sobre el mal uso de los dineros, habla sobre el plan de viviendas, por ejemplo, habla de los privilegios de los dirigentes que algunos asalariados ya no aceptan o por lo menos cuestionan. Es decir, asegura que cada vez hay más dirigentes que no van a trabajar y por lo tanto no conocen la realidad que vive la gente en el trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto de eso hay realmente en verdad? ¿Es transparente o no es transparente o debería serlo más el PIT-CNT? El PIT-CNT es transparente, doy fe de que es transparente. Los dineros que todos los sindicatos aportamos al PIT-CNT por resolución del Congreso, que es una parte muy pequeña de lo que cobramos como sindicato, nosotros, por ejemplo, en cervecería pagamos el 2% del sueldo, tenemos sueldos altos, es un aporte importante. Pero creo que el PIT-CNT no se paga más de 16 pesos por persona. Los dineros que están en el PIT-CNT son muy transparentes. El balance está todos los años. Más, cualquier sindicato va y pide el balance y el PIT-CNT se lo da. Podemos ir con un contador y lo revisamos de punta a rabo. Es así. La otra pregunta que yo me hago es, ¿pero qué quieren? ¿Que publiquemos 3 millones de papelitos repartiéndolo? ¿Por qué no lo hacen las cámaras empresariales? Creo que le piden al PIT-CNT lo que los demás no hacen. Pero en esto doy fe. Yo soy crítico del PIT-CNT en muchas cosas, pero en esto quiero lanza, porque la transparencia que hay en el PIT-CNT con los dineros de los sindicatos es totalmente, está ahí arriba.
está ahí arriba, cualquier sindicato puede ir, pedirle una reunión al secretariado y queremos venir con una delegación de contadores a revisar. Y ahí está todo. Eso es así. Richard, Eso es así. Por este camino vamos a un descontento social muy importante. ¿Quién lo dijo? Danilo Astori. En una entrevista con Búsqueda hace unas semanas hablando de los planteos de recorte abruptos, según él, planteados en el presupuesto. Dijo, ¿no? Se va a generar un descontento social y me preocupa mucho. ¿Le preocupa a Reed? ¿Tiene la misma preocupación que Astori? Sí. Me quedó un copete. Hay muchos sindicatos que, con su personalidad jurídica, la transparencia, en el gremio de la bebida, los centros educativos se manejan con alrededor de unos 40 y pico de millones de pesos que aportan las empresas anualmente. Es tanta guita, por lo menos para mí, que a instancia del sindicato el año pasado resolvimos que fuera CPA Ferrer que nos auditara. ¿Por qué? Porque dormimos todos tranquilos. Yo creo que cuando uno habla de falta de transparencia tendría que indicar en tal lugar y poner pruebas, porque si no en el genérico la quedamos. Creo eso. Lo de Astori, y yo creo que ahí está el enojo mío. Yo creo que hay un Uruguay que es quien grite más fuerte, donde la ausencia del debate político ideológico es muy notoria, el agravio, el descalificativo está a boca de jarro en cualquiera de las dos tribunas, y eso no solamente debilita a quien lo dice, quien agravia creo que da una señal de debilidad, porque carece de argumento para poder sostener su idea y tiene que recurrir a la ofensa, al agravio. Pero además yo creo que es la democracia la que se resiente. Yo no soy yo soy de la generación de donde los grupos de WhatsApp eran la mesa del boliche de la esquina, donde se juntaban de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde a discutir de todo, con el tono más alto que vos quieras, pero después era un abrazo y el otro día nos vemos de vuelta. O la vieja mesa del Sorocabana. Entonces, por lo tanto, creo que hay hay una brecha que se está abriendo, hay un zanjón que creo que contribuyen de las dos tribunas. ¿Esto es un agravio? ¿Lo de Astori es un agravio? ¿Vamos a un descontento social muy importante? No. Yo creo que lo que hace Danilo es dar una descripción de lo que está viendo. Yo no estoy viendo esa realidad. Yo estoy viendo algo quizás sea peor. Yo estoy viendo que hay, desde la clase política, alguien tiene que decir, muchachos, paremos, vamos a parar un poco. No, Astori lo que dice es, con este presupuesto el año que viene seguramente tengamos descontento. Rafael Michelini salió hablando también sobre este tema, incluso diciendo que el Frente Amplio se tenía que poner del lado de la gente para evitar desbordes. Hay un diagnóstico de por lo menos dos actores de relevancia del Frente Amplio que señalan ese futuro. Yo le pregunto a Richard Reed si él comparte esa visión, ese diagnóstico. Yo creo que el Uruguay está lejos de una convulsión social. Tipo Santiago de Chile o Argentina en su momento. Sí. Creo que está lejos por varios motivos. Primero, por la idiosincrasia del uruguayo, por su nivel educativo y político. Y porque creo que las correlaciones de fuerzas hoy dan para... Hay que buscar diálogos y negociación. Porque lo que se gana de pesado se pierde de pesado. Eso es así. Yo no vislumbro esa realidad. Yo no la vislumbro. Sí creo que lo que debería de haber en vez de propuestas altisonantes es un debate político. Creo que hay que dejar aquello de cuestionarte a vos con el descalificativo y la polémica contigo es con mi propuesta que es mejor que la tuya. Y tratar de convencerlo a él que la mía es mejor que la tuya. Y vamos a confrontar, vamos a darnos duro, pero un debate de ideas. Yo creo que lo que falta es debate de ideas y no los grandes gritos. No se gana con tribuna esto. El Uruguay, si entra en las tribunas contra tribuna, creo que vamos a mimetizarnos con el resto de América Latina. Argentina es un espejo que hay que mirar. Yo no quiero ser Argentina. Yo no quiero eso para acá. Yo quiero un debate de ideas, pero frontal. No tenemos por qué opinar igual. Ahora, respetá mi opinión, sé tolerante con el que piensa distinto, porque la sociedad se construye en la pluralidad y con tolerancia. Y no rehuyendo a la discusión. Hay que darle la discusión. Acá no hay discusión. Acá lo que hay es gritos altisonantes. No comparto eso. A mí me da la impresión de que eso nos pasa en todos los rubros de la sociedad en estos momentos. En todos. Es decir, si tú pensás una cosa y yo estoy en la vereda de enfrente, soy un traidor. No nos podemos saludar. Pero no, es peor, es que, sos un traidor. Yo creo que hay varios motivos. Hay uno que siempre yo lo tomo como referencia. Sí. Creo que el sistema educativo tiene una referencia importante con los resultados. Sin duda. ¿Verdad? Creo que hay una sociedad que no solamente perdió educación formal, sino también la social.
Creo que la escala de valores debe estar en la franja cerca del sindicato en la evaluación que hace de la compulsa. Y lo otro, lo dije en el 2013, tiene 7 años, está más vigente que en el 2013, hay una pérdida de la cultura del trabajo. Perder la cultura del trabajo es perder otros valores previos. No se pierde de la noche a la mañana. Se pierde el hábito al compañerismo, el hábito al estudio. Creo que el sistema educativo ha generado y ha creado y ha desarrollado, bueno, una sociedad que espera que le den, hay solamente derechos y las obligaciones no están. Creo que la sociedad se mantiene con un equilibrio de derechos y obligaciones. Yo tengo derechos, también tengo obligaciones. Yo viví años que me reclamaban mis obligaciones y mis derechos no aparecían nunca en el movimiento sindical. No solamente contra la dictadura, en la década del 90 también nos pasó. Y después conocí del 2005 para acá, donde aparecieron mis derechos que venían de muchos años atrás, pero llegó un momento que mis obligaciones no sé si las doy o no las doy. Total, si el derecho lo tengo ya adquirido. Creo que es parte de esa realidad. Y en ese río revuelto, donde las cabezas no están muy bien ubicadas y cada uno empiezan a primar otras cosas que a mí no me gusta que sucedan en este país. ¿Richard Reed va a firmar contra la LUC? Voy a firmar. ¿No es riesgoso esto que sí, es muy asume riesgoso. el PIT-CNT? Sí, para mí es muy riesgoso. Primero, la legitimidad de la LUC la tiene el partido que ganó. Ganó un partido, una coalición de partidos que la gente lo votó. Y cuando uno vota a alguien, vota un cambio. Pero además anunció. Sí, anunció, pero no la LUC, pues la LUC después la trajeron después. Pero tiene toda la legitimidad. Cuando ganó el Frente en el 2004, era obvio que cuando asumiera iba a traer un nuevo proyecto de país. Y bueno, habrá gente que no le gustó. Ahora es lo mismo, pero eso se llama democracia. Tan legítimo es uno como tan legítimo es tomar la Constitución y decir, bueno, yo tengo la Constitución, voy a levantar firma, voy a llamar a un plebiscito. No es LUC sí, LUC no, yo soy LUC no, pero no es LUC sí, LUC, es si el momento es oportuno, si las condiciones objetivas y subjetivas están planteadas. Luego de una derrota electoral en el interior, si hay voluntad, creo que se podía haber recurrido a el camino corto del 2%, 50 y pico mil firmas, ver un testeo de cómo está la sociedad con el tema y después ver. Creo que hubiera sido razonable. Creo que se va a ir por el otro, el atajo largo, el de las 800, sí. 1 millón de firmas. No se sabe todavía si es por todo o por una parte. Creo que hubo mucho desprolijidad y apresuramiento. Y me parece que había que haber conversado primero con los potenciales aliados y después llevar una propuesta concreta. Legítimo es legítimo, pero creo que también hay un riesgo político, porque si no se llega a las firmas o si se llega y se pierde, ¿qué va a decir el gobierno? La sociedad, el pueblo legitimó la LUC, la legitimó con el voto. Y eso después no tiene marcha atrás. ¿Y para el PIT-CNT qué significaría? Una derrota pesada. No estoy en la mesa, no estoy en la discusión, pero significaría un problema, no solamente para el PIT-CNT, sino para todos los pensamientos progresistas, un retroceso. ¿Hay un Richard Reed dentro del Frente Amplio en algún futuro? El Richard Reed siempre fue Frente Amplio. Bueno, pero digo, activamente participando. Es probable, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Desde dónde? Y bueno, desde la militancia, de la opinión. Militancia. Hablaban de que iba a ser candidato a la intendencia. Estos son los familiares míos que siempre buscan una changa en algún lado. Sí. Yo creo que... Yo soy frente amplista toda la vida, crítico. Yo creo en la herramienta política de izquierda. Creo que es un vehículo que me traslada. Mi discusión no está... Si yo en un auto choco contra el ómnibus Frente Amplio, no le voy a pegar una patada a la carrocería, me la agarraré con el chofer. Bueno, creo que la diferencia acá está con la conducción y no con el instrumento. La herramienta tan válida como en el 71. Creo que hay que tomar el 71 como referencia, donde se encontró demócrata cristiano con marxista, con anarquista, con independiente, con blancos y colorados, y conformar una coalición que tenían más diferencias que coincidencias, pero tenían una estrategia muy común. Que había en esa instancia? Tolerancia. Sabían que opinaban distinto, pero estaban para construir una herramienta de cambio. Creo que hay que barajar y dar de vuelta en algunas cosas, y mi cuestionamiento es a la conducción, no a la herramienta. Miren lo que me ha traído Richard Reed hoy, y se lo agradezco muchísimo, porque es muy oportuno. Es muy oportuno realmente este tapaboca. Comparto que es la vacuna uruguaya. Sindicato de Pilsen. Comparto. FOEB, PIT-CNT. Es una de las tantas cosas que ustedes realizan y de las cuales en alguna otra oportunidad vamos seguramente a hablar más extensamente. ¿Y por qué les digo oportuno? Porque las cifras no son buenas, señores.
acaban de saberse 63 casos nuevos de coronavirus aquí en nuestro país, 2 nuevos fallecimientos, 2. Hay 483 casos activos, 11 personas en cuidados intensivos y 1 en cuidados intermedios. No estamos haciendo las cosas bien, ¿eh? Los uruguayos no nos estamos portando bien, estamos subestimando a un adversario que ni siquiera conocemos, que puede estar danzando en este momento entre nosotros y no lo vemos. A tomar los recaudos. Richard Reed, gracias por venir, ¿eh? Gracias a usted por la invitación y como siempre es mi opinión, ¿no? La vamos a esperar, por supuesto, y era lo que buscábamos. Vamos a seguirla en cualquier momento. Con los centros educativos. ¿Cómo no? Señores, una pausa. Otros temas llegan aquí a Periodistas. Vamos a estar hablando, como decíamos hace un instante, de la violencia sobre la infancia, el tema también de la Operación Océano. Hay mucho para compartir con ustedes. Seguimos adelante. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia intervino en lo que va del año en más de 4.000 situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes y estima que la cifra va a superar a la del año pasado en este 2020, aún con el posible subregistro que ocurrió en época de pandemia, cuando recién estalló el coronavirus y tuvimos un confinamiento y una suspensión de clases que hizo que esa primera línea de registro de situaciones de violencia no estuviera tan activa. Así que vamos a ver cómo termina este 2020, pero esta es la situación de maltrato y violencia contra los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. El año pasado, el CIPIAP intervino en 4.774 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, es decir, 13 por día, 1 cada menos de 2 horas, según el informe de gestión 2019 presentado en abril en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. La cifra viene en aumento desde 2011, en parte por una mayor capacidad del sistema de captar, registrar e intervenir en los casos para lograr la interrupción de la violencia y la restauración de derechos. La irrupción de la pandemia del COVID-19 y la consecuente pérdida de la presencialidad en los centros educativos, que funcionan como cajas de resonancia para la detección de situaciones de violencia, hizo que el CIPIAP debiera esforzarse por mantener el contacto a través de los equipos técnicos que siguieron trabajando en todos los departamentos del país, junto con enseñanza primaria, los centros CAIF y las escuelas disfrutables a través del portal Ceibal. En el principio de la pandemia fue impactante ver cómo podíamos metodológicamente seguir teniendo contacto con los niños, niñas y adolescentes en la medida que la presencialidad no estaba. Para nosotros, obviamente, que los centros educativos, tanto los centros de primera infancia, son muy importantes para la recepción de las situaciones y de adolescencia, pero bueno, en realidad el CIPIAP, por suerte, y los técnicos, que eso hay que rescatarlo, estuvieron dispuestos a seguir trabajando sin lugar a dudas. A través de las plataformas seguimos reuniéndonos y se siguieron detectando situaciones en el territorio. En todos los departamentos, en todos, hubo situaciones de violencia y en particular de abuso sexual infantil detectadas. Según Misraji, el confinamiento profundizó situaciones de aislamiento que hacen a la violencia. Actualmente hay 569 técnicos de INAU, Salud Pública y la sociedad civil trabajando en 33 comités de recepción local. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, el CIPIAP intervino en 4.064 situaciones de maltrato infantil, incluyendo 2 casos nuevos por día. Es una cifra importante si nosotros la comparamos con el año pasado, porque bueno, todavía nosotros hacemos el corte ahora el 31 de diciembre, quedan por lo menos 3 meses largos de este año. Qué tremendo, o sea que ya se puede prever que la cifra supere las intervenciones del año pasado desde esta altura del año. Sin contar, como contamos el año pasado, con el sector salud, que todavía no tenemos los datos. Estamos hablando solo de INAU. La gran mayoría de las situaciones de violencia son detectadas luego de varios episodios similares y 9 de cada 10 casos logran ser intervenidos recién en una fase crónica,
es decir, cuando la violencia está instalada desde hace más de 6 meses. Preocupantes los datos recogidos por el CIPIAB hasta el 30 de septiembre, como decíamos en el informe, y vamos a ver cómo son los tipos de violencia que se dan, ¿no? El maltrato emocional en un 32%, el abuso sexual en un 24% y la agresión física y negligencia en un 22%, pero lógicamente, y siempre lo dicen los especialistas, el maltrato emocional está implícito en el 100% de los casos de violencia. Si vamos a lo que son los agresores, aquí estamos. Familiares directos, en su gran mayoría, un 91%. Esto se mantiene así desde 2011. Siempre cerca del 90% son los familiares directos, empezando por el padre, siguiendo por la madre, pareja de la madre en un 15%. Y aquí también hay casos de abuelos, de hermanos, por ejemplo. Si pasamos a lo que son las víctimas, cómo las podríamos diferenciar, vemos que el factor de género es un factor de vulnerabilidad, ¿no? Lo que son las mujeres, un 56% de las víctimas, los varones un 44%, y cuando la agresión es el abuso sexual, esta cifra se dispara aún más. Y por último, hablando de edades, vamos a ver cuál es la franja más afectada. Aquí ven, entre 6 y 12 años es un 39%. Los especialistas también aclaran que esto puede deberse a que en las escuelas, donde muchas veces se detectan las situaciones de maltrato y de violencia, entonces aquí se da el registro mayor, pero si ven bien, entre 0 y 5 años, un 17% de las víctimas, y entre 13 y 17, un 35%. Vamos a hablar de todos estos datos que parecen fríos, pero que tienen cara, que tienen situaciones de familias donde la violencia está enquistada, con las dos especialistas que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por venir, y la verdad que uno no sabe ni qué cara poner con este tipo de números, porque lo único que podemos ver es que no hemos avanzado demasiado. La violencia siempre nos debe provocar una sensación así, ¿no? Exactamente. De desagrado, de rechazo y de sorpresa también, aunque sabemos que el hombre, el ser humano, contiene, digamos, esas dos caras, ¿no? La de la construcción, la de la destrucción, la del amor y la del odio. Está con nosotros, empezando por la derecha mía, la doctora Magdalena García Trovero, psiquiatra de niños y adolescentes, especialista en violencia intrafamiliar. Gracias por venir, buenas noches. Está también la asistente social Mariela Solari, ¿está bien, verdad? Directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación y magíster en Educación. Bienvenida también. Muchas gracias por la invitación. La violencia es un efecto terrible del ser humano, ¿verdad? Pero la educación muchas veces nos indica la cultura que alcanza un país o una etnia, lo que sea, de alguna manera impide que el ser humano explote a través de la violencia. ¿Qué nos ha pasado que nos hemos convertido en esto, en estas cifras tan preocupantes? Bueno, creo que en realidad no es nada nuevo en la historia de la humanidad, ¿no? La violencia hacia la infancia y la adolescencia es vieja como el mundo, ¿no? Y además es, como dice una autora argentina, la doctora Irene Intevi, es absolutamente democrática porque pasa hasta en las mejores familias. En todos los medios socioeconómicos y culturales tienen lugar episodios de violencia hacia la infancia, en el lugar donde se supone que sería el mejor lugar para crecer y desarrollarse, que es el nido de crianza donde llegan los niños, claro, ¿verdad? Y lamentablemente, por muchos factores que venimos estudiando desde hace mucho tiempo, que venimos tratando de explicar desde el modelo multisistémico, factores que tienen que ver con características de niños, niñas y adolescentes, del núcleo familiar, de la comunidad donde eso se da, del mundo, de las circunstancias en que transcurren esas situaciones. Bueno, es multifactorial y estas cifras que presentaban de CIPIAF tiene como una doble lectura para nosotros, ¿no? Por un lado, aparentemente es como si hubieran aumentado los casos. En realidad nos gusta pensar que se están reportando más. Ahí está. Que esto siempre existió, pero que quedaba oculto dentro de, a puertas cerradas, se está dentro del núcleo. El silencio. Exactamente, ¿no? Entonces, nos gusta pensar, porque quienes trabajamos en esto, y bueno, Mariela y yo hace muchísimos años, por distintos canales que
que estamos trabajando en prevención y promoción de buen trato hacia la infancia, nos gusta pensar que se viene avanzando en que los niños están siendo fortalecidos y dando cuenta de las cosas que les pasan, ¿no? Bien. Canales Y cada pues, vez se lo más cuente. coordinados, además Claro. porque Exactamente. trabajan todos Exactamente. integrados a lo que es el sistema integral de protección a la infancia. ¿Qué Exactamente. pasa con la naturalización que hacen los niños de hogares violentos donde la violencia y el maltrato es moneda corriente, para poder identificarse como víctimas y decírselo a un adulto de referencia? ¿Ahí hay un problema a atacar? Creo que cuando nos enfrentamos a las cifras, parte de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué sostiene las situaciones de violencia, ¿no? ¿Qué hace que se perpetúen a lo largo de los años, como dice Magdalena? Hay una parte de eso que tiene que ver con los mitos, con las creencias sobre la infancia y sobre la crianza, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado más vale una paliza a tiempo que un mal mayor? No está tan mal de vez en cuando ponerle un límite. O un chachazo en la cola o un castañazo. Pero un chachazo en la cola es una manera de torturar esporádico, digo, no de todos los días, no de todas las horas, no de todas las jornadas. Hubo generaciones de seres que aún están vivos que realmente crecieron con algún tastazo en la cola y con sanciones también. Eso... Creo que ahí tenemos que hacernos la pregunta que cuál es la intencionalidad de los límites y la intensidad. Y la intensidad. Y los límites para los niños son necesarios, pero es un acto educativo. Es un acto que tiene que ayudar a crecer, a aprender y a sacar lo mejor de sí. Aprender a cómo me relaciono con el no, a cómo me relaciono con la frustración. Nunca puede ser un castigo. El castigo nunca nos ayuda a crecer, nos ayuda a sentirnos humillados y a sentirnos menos y a ser temerosos y a creer que no podemos y que no sabemos. Le cambio el término, le saco castigo y le pongo sanción. La sociedad nos sanciona cuando hacemos después de adultos cosas que no deberíamos haber hecho, ¿verdad? Yo creo que nos tenemos que preguntar, una sociedad de adultos que no sabe cómo relacionarse, que tiene problemas para vincularse, nos habla de infancias violentadas. Ajá. ¿No? Cuando uno mira la trayectoria de muchos de los adultos que hoy no saben cómo relacionarse, que reproducen modelos violentos para imponerse frente a otro, también tenemos que pensar en esas trayectorias de relaciones abusivas y violentas. Esto que tiene que ver con la naturalización. Si no logramos cortar las trayectorias de las crianzas violentas, esto se reproduce hasta de formas muy sutiles, porque el maltrato y la violencia hacia los niños se da en hogares donde está naturalizado el destrato. Y esto que dice Magdalena, de que se dan todos los niveles socioeconómicos, eso también es un prejuicio que nos deja ciegos y desprotege a los niños que a veces viven en niveles socioeconómicos que, como también decimos, tiene todo, no le falta nada. La familia de bien. Pero le falta, ¿qué es lo que le falta? La contención, el sentirse reconocido, el sentirse valioso, el sentirse querido, y el que para ponerle un límite o para decirle no hace falta humillar y no hace falta castigar. Ya voy contigo, Cecilia, que sé que tienes muchas preguntas, pero desde esa perspectiva la permisividad sería un acto de violencia también. Exacto. Porque es una prescindencia de la persona, del niño, el permitirle todo, el no ponerle un marco en el cual va a tener que funcionar cuando sea más adulto. Exactamente. Es decir, ser permisivo sería también un acto de violencia. Es de negligencia, ¿verdad? Que es una de las formas de violencia. Obviamente decimos que los niños necesitan límites para poder ir aprendiendo lo que está bien, lo que está mal, que son como las líneas de senda que marcan el camino, ¿no? Lo que promovemos es que la puesta de límites sea hecha de una manera no violenta. Yo escuchándote, Mariela, recordaba lo que estamos intentando transmitir a las ciencias sociales desde las ciencias médicas, desde las neurociencias, ¿verdad? Que la mente infantil emerge de la interacción, es increíble lo que voy a decir, ¿no? De la masa encefálica, las neuronas que están prontitas para generar los circuitos y los vínculos que ese niño establezca con sus cuidadores. Si el vínculo es
el vínculo de cuidado que llamamos apego seguro, donde el niño puede emitir una señal que es leída por su cuidador y respondida y vuelta a responder, entonces crece sobre una base segura. Claro. Donde cuando hay alguna gesto de mayor vulneración hacia ese niño, cuando han predominado los gestos de buen trato, el niño no percibe eso como una violencia, claro. ¿verdad? Claro. Y a todos nos pasa, Y es algo, evidentemente. como decía él, son límites en el que el adulto puede haberse excedido, pero es algo puntual. Ustedes trabajan cuando la violencia se instala, bueno, lo decíamos en el informe, cuando está instalada desde hace bastante tiempo, generando daño neurológico incluso, porque ahora que mencionabas eso, desde Magdalena, una perspectiva psicotraumatológica, sabemos que vivir bajo amenaza, vivir con las hormonas del estrés a full, que están diseñadas para encender la alarma frente a un peligro, pero si yo percibo que el peligro es permanente, y con la gente que me produce tiene que proteger. daño a largo plazo, a corto, a mediano y a largo plazo en el desarrollo. Y pensemos, perdón, una cosa porque me parece importante para traer los números que tú presentaste. Estamos hablando de situaciones violentas, emocional y físicamente, con niños menores de 5 años. Yo siempre pido que hagamos el ejercicio de pensar hasta en el tamaño físico de un niño de 5 años que busca la mirada de protección y apoyo y lo que recibe son gritos, golpes, y ese ambiente de tensión y de alerta hace que los niños no puedan utilizar su energía vital para hacer lo que tienen que hacer, que es disfrutar su infancia y aprender a empezar a dar los primeros pasos en el mundo, ¿no? Entonces, si yo crezco con esa forma de relacionamiento, es la forma que también empiezo a naturalizar, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿cuánto incide en un niño maltratado sobre quien se haya ejercido la violencia en la falta de empatía en su edad adulta para después no ejercer esa violencia hacia otros? Creo que una de las cosas que es importante, y Magdalena, siempre que nos toca estar juntas, siempre insistimos, las situaciones de maltrato y de abuso no quiere decir que quien la vivió en la infancia la vaya a reproducir. ¿Por qué? Porque cuando se interrumpen las trayectorias, ¿y qué es lo que lo interrumpe? La posibilidad de encontrar adultos que sí me generan un vínculo de cuidado y de protección. Esto que tú decías, ¿por qué los niños hablan en la escuela? Porque empiezan a recibir una forma de trato en la que me siento valioso, importante, querido, que no me dicen burro, estúpido, tarado, que me tratan como un sujeto con todo mi potencial. Y ahí es cuando los niños aprenden a poder también decir lo que les está pasando. Entonces, el grado de daño tiene que ver con también el tiempo y el vínculo del ofensor y la cantidad de tiempo expuesto a esa situación. Claro. Por eso es tan importante llegar antes, ¿no? Ahora, ¿estamos hablando de excepciones o estamos hablando de un denominador común cuando hablamos de violencia sobre los niños? Niños menores de 5 años de edad. Es decir, ¿qué estamos hablando? ¿De casos excepcionales que llegan a ustedes en forma numerosa porque es su especialidad, es su trabajo, es su tarea, es su vocación? ¿O concretamente hay algo que empuja a pensar que esto es mucho más habitual de lo que se piensa? Bueno, para nosotros en la consulta como médicos psiquiatras de niños y adolescentes, lamentablemente, cuando uno va adquiriendo la experiencia clínica, se empieza a dar cuenta que todos estos niños, muchos de estos niños que consultan por una multiplicidad de síntomas que comprometen varias de las esferas, que no aprende, que no duerme, que no come, que se hace caca, que se hace pichí, y que uno ve que no tiene retardo mental, que tiene todas las habilidades, uno tiene que preguntarse qué hay detrás. Y lamentablemente, estos niños lo que tienen, el diagnóstico que podemos hacer, es que lo que les ha sucedido es la desgracia de haber nacido donde les tocó nacer y de ser cuidados de la forma en que les tocó ser cuidados. Porque ningún niño puede tener sobre sí 8 diagnósticos, ¿verdad? No, claro. Tiene que tener algo que sea un denominador común que explique esa alerta aprendida que lo desregula profundamente y que hace que sus funciones se vean alteradas y que funcione muy desreguladamente y al acecho, ¿no? Siempre al acecho. Entonces,
dentro del espectro de la violencia, desde la negligencia, el maltrato físico, el descuido emocional, el abuso sexual, tenemos una multiplicidad de síntomas que son frecuentes en la consulta, en todos los medios, y que cuando uno ve que hay varias áreas del desarrollo comprometidas, tiene que preguntarse de qué manera está siendo cuidado este niño, qué estabilidad está recibiendo en su núcleo familiar para poder dedicar la energía a crecer y no a defenderse, no estar en modo sobrevivencia, ¿no? Más allá de que es bueno conocer las realidades, saber quiénes somos, mirarnos al espejo, ¿no?, de la sociedad, también es bueno saber cómo actuar como ciudadanos frente a algo que estamos hablando de más de 4.000 casos en lo que va del año. Sé que ustedes, como CIPIAVE, están haciendo hasta una guía para detectar situaciones de maltrato desde 0 a 3 años, porque es donde es una franja etaria muy difícil de detectar. Como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo hay una señal de alerta en la que uno tiene que levantar el teléfono y llamar al 0800 a la línea azul y decir, acá me parece que hay una situación de violencia contra un niño? Yo voy a plantear dos niveles de posibilidad de aportar en esto, y siempre también lo planteamos, que todos, esto no es un tema de expertos, en esto todos nos jugamos tener una mejor sociedad, porque en cómo los niños crecen es cómo vamos a tener la sociedad en el futuro. Y ahí hay algo que tiene que ver con nuestros entornos inmediatos. Todos convivimos con niños en distintos lugares. Ese es el primer lugar, tener el foco puesto en las necesidades que tienen nuestros niños, todos nuestros niños, no solo los míos y los tuyos, no, todos los niños que están en nuestros entornos. Y además, yo siempre pongo el ejemplo del cumpleaños familiar. Si en un cumpleaños familiar pasa que un adulto maltrata a un niño, en general puede pasar que decimos, bueno, no, pobre, estaba mal, o no fue para tanto. Bueno, eso ya es parte de lo que sí podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Primero, brindar protección y seguridad al niño, antes que el ataque al adulto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre pensamos en esto de, bueno, lo que tengo que hacer es salir corriendo a denunciar. Depende de cada situación. Siempre lo primero que tengo que pensar es la contención y el apoyo al niño y el mensaje de que me doy cuenta de lo que le está pasando, de que sé que está sufriendo por algo. Pero esto de ir en contra a veces de sus papás también es muy complejo, porque también son sus papás, aunque en algunos casos generen situaciones de sufrimiento. Y además, en algunos casos, depende de cada situación, también tenemos que poder trabajar con esas maternidades y paternidades donde muchas veces tampoco hubieron historias de apoyo. También son víctimas desde un punto de vista. Sí. Tenemos que ir a la pausa, pero en un minuto, a ver si me puede decir esto. ¿Qué es lo más importante para un niño? ¿Lo que se le dice o lo que ve que se hace en la casa? Una vez Jaime Barilco me contó una historia. Estaba pensando en él justamente con los límites. Barilco venía, creo que lo cuenta también en su libro El temor a los hijos, ¿no? Sí. Vienen dos mujeres caminando, una joven y una mayor, vestidas iguales por la calle. Y lo reconocen y entonces le hacen una pregunta. Tengo este problema, doctor, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces Barilco le pregunta a la mayor, está muy bien, pero díganme, ¿cuál de ustedes es la mamá y cuál la hija? Porque ustedes visten igual, están igual, de alguna manera parecen iguales, similares. Entonces, en eso tan visual, ¿en qué es más importante, lo que se le dice o lo que ve el niño? Y bueno, hay un viejo dicho que versa que lo que tú haces grita tan fuerte que no puedo escuchar mucho lo que estás diciendo, ¿no? Sin duda es la combinación de ambas cosas, pero los niños decimos que modelamos la conducta, nos ven vivir y nos sacan apuntes, ¿verdad?, de lo que vivimos y la forma que vivimos. Basta ver un niño pequeño de 2, 3 años haciendo juegos de roles y nos sorprendemos cuando escuchamos las cosas que escuchamos, que lo que hacen es reproducir lo que han visto en uno con los propios hijos, medio. Como a veces, ¡ay, me escucho yo mismo! Mirá lo que está diciendo. Me gusta ¿verdad? esa frase que dice el hijo al padre, el padre al hijo le dice, cuidado por dónde caminas, y el hijo le dice, cuidado tú, porque yo sigo tus pasos.
Muy lindo, exactamente, exactamente. Sí, Seguimos en un instante ¿Cómo no? con ustedes, vamos a hacer una pausa, volvemos. Señores, viene también el tema de Operación Océano, aquí a Periodista. Retribución o promesa de retribución a menores para que realicen actos sexuales o eróticos. Bueno, esa es la figura penal por la cual hasta el momento hay 31 formalizados en el marco de la causa Operación Océano. Una causa que comenzó con una pequeña historia, después de ahí se encontró un celular y se empezó a desenredar una madeja que involucra hasta el momento a 20 víctimas y, como decía, 31 victimarios por estos intentos o consumados hechos de retribución o promesa de retribución, no solamente de dinero, no estamos hablando también de drogas. Se han filtrado conversaciones donde adultos ofrecen marihuana, por ejemplo, a cambio de alguna retribución sexual, también ropa, viajes, hasta comida. Estamos hablando de lo que seguramente se convierta en la investigación más importante de los últimos años, por lo menos que haya pasado por la Fiscalía General de la Nación. Se espera que esto desemboque en un juicio oral sin precedentes en nuestro país. Fuimos a hablar con la fiscal de delitos sexuales, Darviña Viera, para que nos contara, entre otras cosas, en qué se encuentra en este momento esta causa. Nosotros estamos en la etapa intermedia, es decir, están las personas formalizadas, no todas, porque todavía quedan personas para formalizar, pero después que se formaliza tenés montones de evidencias que reunir para poder, hasta que vos decís, bueno, hasta acá pienso que tengo todas las evidencias juntas para poder hacer la acusación, y recién ahí te pones a preparar la acusación de cada uno de los imputados para ir al juicio. Después de la formalización hay un año para acusar, pero si ese año no le da a la Fiscalía, que en este caso casi seguro que no, se puede pedir otro año más de prórroga. O sea que hay hasta 2 años para poder presentar la acusación. Ahí lo decía la fiscal Viera, en realidad el tiempo no apremia, tiene la posibilidad de pedir una prórroga en caso de, por ejemplo, no haber podido realizar todos los peritajes a los dispositivos móviles que se han incautado o lograr todos los testimonios que esperan lograr. Ahí también hay un trabajo de la unidad de víctimas. A veces las víctimas no se sienten víctimas en un principio. Viera dice que ya la mayoría han atravesado un proceso y que efectivamente han aceptado o se han dispuesto a hablar desde el lugar de las víctimas. Mientras la Fiscalía junta pruebas, junta testimonios, realiza peritajes, la defensa también delinea sus estrategias. Estamos hablando de 31 personas imputadas, 31 adultos formalizados. Y entre otras estrategias apareció, por ejemplo, la idea de contratar empresas de comunicación, quizás para mejorar la imagen de estas personas. Esto es lo que nos decía Viera. Eso nos lo informaron en Fiscalía nosotros, que sí, digo que estaban utilizando un medio de comunicación y una empresa, etcétera, para como medio de estrategia. Son distintas, la empresa hace sus propias estrategias respecto a la persona que los contrata, como para dejar mal a las víctimas, creo yo, y bueno, y para que los victimarios sean vistos desde otra manera. O sea, si se quiere que las víctimas sean vistas como victimarias y las personas o los imputados como víctimas. Supongo que para influir en la opinión pública y también para hacer su propia estrategia de juicio, ¿no? Comunicacionalmente, obviamente, importa cómo se los vea a los formalizados. Como decía Darviña Viera, incluso se puede llegar a contratar empresas para que mejoren su imagen. Quizás es un caso que tomó una relevancia pública muy importante, un impacto notorio. Darviña Viera se convirtió casi que en la figura desde 2000
20, y esto seguramente repercutió en la Fiscalía misma que ella lidera. Y le hicimos justamente esa pregunta, ¿cómo ha repercutido la Operación Océano en los casos que se le presentan diariamente a ella? Tenemos en estos momentos casi 800 casos en total y la Operación Océano tiene 31 personas formalizadas, es decir, tenemos 31 juicios en puerta, ¿tá? Solo de esta operación, más todos los otros casos que tenemos. Casi todas las semanas tenemos juicios, por ejemplo, que un juicio te lleva tiempo prepararlo, ver si, es decir, antes de hacer la acusación, ver si están todas las evidencias, qué evidencias tenés, cómo probás esto, cómo probás aquello. Y bueno, después que se presenta la acusación, tenés una audiencia de control de esa acusación que a veces es sencilla, a veces se complica porque bueno, se piden otras cosas, por muchas razones. Se hacen audiencias largas, hay que pedir prórrogas o el juez da prórrogas para que determinadas cosas se consigan o no, tanto de fiscalía como de la otra parte. Bien, parte del impacto que está teniendo la Operación Océano es por el perfil de los formalizados. Estamos hablando de empresarios, políticos, de gente del mundo de la educación, en fin, una amplia gama de adultos que estaban de alguna forma relacionados a través de celulares con estas adolescentes que han realizado sus denuncias correspondientes, y en este momento estamos todavía en la etapa de recabación de pruebas, ¿no? La Fiscalía trabaja a paso lento justamente por lo que decía Viera, ¿no? La cantidad enorme de casos que tienen, ellos reclaman incluso la posibilidad de que se abran otras fiscalías de delitos sexuales para alivianar un poco la carga que tienen el día a día. En eso se encuentra en este momento la Operación Océano, Jorge y Ceci. Bien, qué tema, ¿no? Tema complicado en un mundo erotizado como el que vivimos, donde observamos muchas veces a las jóvenes en las redes sociales en poses que tienen que ver de pronto con una expresión de gracia o inocente tal vez, pero que de alguna manera puede ser provocativa para alguna mente que anda por allí. ¿Cómo calificamos esto? Hay dos cosas que me parece que la relaciono con el bloque anterior. Tú preguntabas el tema de la dimensión del problema, de la violencia hacia los niños y las adolescentes. Y yo diría que el tema de la violencia sexual, como una de las manifestaciones de la violencia, es tal que, por ejemplo, como decía la doctora Viera, la cantidad de asuntos que tiene su Fiscalía, la Fiscalía General de la Nación inicia el nuevo Código del Proceso Penal en Montevideo con 2 fiscalías especializadas en violencia doméstica y delitos sexuales, y hoy va por la 7ª Fiscalía, equipos fiscales dedicados a esta materia por el volumen de las denuncias. Siempre tenemos que pensar que lo que llega a la órbita penal es la punta del iceberg, ¿no? Son las situaciones que se detectaron casi que groseramente por lo que pasa, porque las víctimas se animen a denunciar, lo que recién en este tiempo estamos tratando de... Esto empezó con una muerte, ¿eh? Esto empezó con una chica que apareció muerta. En la playa. Es decir, esto es una circunstancia ya extrema. A partir de allí empezó el hilo a tomar otro cuerpo. Empezó a investigarse, a ver qué era lo que había pasado, si era un suicidio, si había sido un asesinato. Creo que todavía no está dilucidado. Creo que justamente eso es lo que nos tiene que hacer pensar. Bueno, un tema es la dimensión del problema, la necesidad de que existan mecanismos institucionales para que reciban los testimonios de las víctimas. En este caso estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y vaya si será necesario que existan espacios donde puedan dar su testimonio de lo que les está pasando. En este caso se vio el trabajo de la Fiscalía Especializada, ¿no? Sí. En el trabajo que se hizo con las víctimas que iban denunciando y esa desnaturalización de lo que estaba pasando. Bueno, eso también tiene que ver con un marco institucional y con un marco normativo, ¿no? El nuevo Código del Proceso Penal atribuye a las víctimas un lugar en ese proceso donde la atención y la protección es un derecho, y que por lo tanto eso ha permitido acompañar
¿Por qué es necesario eso? Porque no es nada fácil poder primero visualizar el problema que sucede cuando una persona es víctima de un delito sexual. Segundo, porque no es lo mismo, y lo voy a decir así de brutalmente, contar que te robaron una bicicleta que un delito que ocurrió en tu cuerpo y que tiene que ver con contar tu intimidad y que tiene que ver con la ambivalencia que generan muchas situaciones en las que en algún momento dijiste no, pero esto no quiero que pase, pero sí que pasa, pero, y se atribuye a la víctima, bueno, pero vos lo buscaste, pero a vos te gusta, pero vos también lo disfrutabas, también, ¿no? Quiere decir que puede haber algo que te hacía caso se ha dicho sentir mal. mucho, no eran gurisas de estratos sociales Sí. pobres, no eran, como diciendo, no tenían la necesidad de hacerlo, o también son voces que nacen desde la sociedad. ¿Cómo lo vivís vos, por ejemplo, Magdalena, desde el consultorio, desde ver lo que le pasa en la psiquis a una gurisa joven que naturaliza este tipo de abuso por parte de un adulto? Justamente, me ha tocado comparecer en audiencias donde una adolescente, varias, pero la que me venía a la mente escuchando, una adolescente de 14 años que había sido abusada sexualmente en forma de muy buen medio socioeconómico y cultural. Abusada crónicamente por su padrastro desde los 10 años, con una historia donde había una inflexión, que tuvimos la posibilidad de contactar a la docente, que son invalorable el aporte de las docentes y los maestros, los educadores que están cuerpo a cuerpo al lado de los chiquilines y que pudo dar testimonio de esa inflexión y que esa niña no era así y comenzó a ser así a partir de los 10 años. Bueno, no voy a ahondar en eso, pero lo que quiero decir es que todos los argumentos que la defensa del agresor ponía en contra del adolescente, que era promiscua, mentirosa, que se portaba mal, que faltaba clase, que había tenido una iniciación sexual temprana, una lista interminable de argumentos por los cuales él creía que no era creíble esa chiquilina. Eran el resultado del abuso sexual crónico. O sea, utilizaba todo lo que el abusador le causó al adolescente en su contra. Claro. Esa cambiar que quién le va a creer a esta chiquilina, mírenla, Que mira cómo basta se verla. porta, claro. Y el testimonio que su maestra dio de lo que esa niña era, de cómo había transcurrido su infancia y su preadolescencia y cómo fue testigo de todos los cambios progresivos hasta que finalmente, y previo a su cumpleaños de 15, pudo decirle a una figura de su confianza también, a una líder, una persona próxima a ella, que no estaba feliz porque había algo que no le permitía ser feliz. Y a partir de ahí, de la sensibilidad de esta líder juvenil que la escuchó, se pudo abordar la temática. A propósito de eso que dicen ustedes, y ya terminando, porque estamos pasados de tiempo, estamos acá, creo que de alguna manera minimizando el episodio, no en su importancia y en su trascendencia, ¿verdad? Sino que estamos minimizando entre la víctima y el victimario. La víctima en este caso es una adolescente, 13, 14, 15 años. Hay otros protagonistas. No estoy acusando a nadie, no hablo de este caso ni nada. Los padres, los familiares, las personas que conviven con estas adolescentes. ¿Qué actitudes deben estar observando atentamente? Un buen padre y una buena madre seguramente de pronto ya lo hace espontáneamente. Pero ¿qué actitudes deben estar observando como para detectar que algo está ocurriendo de esta naturaleza? Hago una respuesta cortita, así también dejo Magdalena, porque creo que las dos tenemos respuesta en esto. Para que se den situaciones abusivas, tiene que haber al menos 3 actores. Quien abusa, quien es abusado y los terceros. Los terceros somos todos. Porque yo puedo decir que es muy fácil justificar y ubicar en las víctimas, y no solo en el entorno inmediato, a veces porque no vemos que no vemos. Porque es muy doloroso a veces aceptar que mi hija o mi hijo puedo decir lo mismo, que mi hijo es un violento o que mi hija está siendo víctima de abuso. Porque es tan doloroso que mi cerebro hace que diga, no, esto no está pasando. Hasta que alguien o algo pasa que me corre esto, que me corre lo que no veo
y logro verlo en su completa dimensión. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando se develan las situaciones de violencia sexual. Y ojo que a la sociedad entera también nos gusta ubicar las cosas donde menos nos incomoden, ¿no? Claro. Nosotros decimos que estar atentos como comunidad es cualquier cambio en el comportamiento, en el funcionamiento. Es como una sabiduría de la comunidad que cuida, ¿no? De las abuelas. Algo le está pasando a este chiquilín, algo le está pasando a esta chiquilina. ¿Qué puede ser? Y sin estar perseguidos con el tema específico de violencia o abuso sexual, tenerlo presente, tener presente y acercarnos a preguntar qué pasa, qué sucede, observar, estar atento a las pistas que nos tiran, porque ningún niño viene a decirte, tengo que contarte una cosa importante. Claro. Nos tiran verde para recoger maduro. Papá es malo, o a mí no me gusta jugar al juego que el abuelo me pide. Andá, el abuelo juega contigo. O ¿por qué dijiste eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no te gusta jugar? Estar atentos, los niños como pulgarcito van tirando miguitas Claro. que hay que detectar. Escuchar a un niño es mucho más que escucharlo con el oído, es estar atento a todo su comportamiento, ¿no? Sobre Y todo ser cambios de sensible. conducta, ¿no? Eso sobre es, todo. es bastante Sí, sobre visible. todo. Y desterrar eso de que los trapitos sucios se lavan adentro de casa, Por porque favor, bueno, es una de las por favor. recomendaciones de todos los especialistas que vale la Y pena que los niños todo repetir, entienden, ¿no? Eso de que, ay, no, los niños no entienden. Sí, entienden todo lo que está pasando. Claro, y estamos sufren. hablando aquí de adolescentes ya, ¿no? Y hay muchas aristas del tema que se nos escapan. ¿Hasta dónde son tan inocentes las chicas? No digo todas, no estoy hablando de todas. ¿Hasta dónde no fueron engañados de repente algunos de los integrantes? No estoy haciendo de abogado del diablo, sobre un tema que me resulta terriblemente importante porque tiene que ver con chicos que están creciendo, ¿verdad? Y que seguramente van a ser marcados para toda la vida. Son circunstancias totalmente complicadas. No conocemos todo de este asunto, pero sin embargo fue muy interesante escucharlas. Realmente fue un gusto escucharlas y bueno, en cualquier momento hablaremos de estos o de otros temas. ¿Te parece, Cecilia? Muy bien. Sí, ni hablar. La unidad de víctimas está trabajando fuerte con todos los cambios legales. Me parece bien importante. También tenemos un problema de trata de personas en nuestro país que hay que abordar y que a veces las semillitas están por acá. Señores, hacemos una pausa y regresamos. Bueno, este tema nos dejó muy impactados y además insatisfechos como es lógico, porque es tan extenso, tiene tantas ramificaciones, hay tantas preguntas todavía sin responder, ¿verdad? Tanto del lado de las víctimas como de los victimarios, cosas que todavía no sabemos. Yo te decía, Diego, hace un ratito que la fiscal había señalado desde un principio que iba a haber muchas sorpresas en el momento en que esto se cerrara. ¿Ella te ratificó de alguna manera algo así? Sí, a ver, lo que señalan constantemente es que no hay que apresurar los tiempos porque el caso es muy grande, siguen habiendo ramificaciones, siguen apareciendo nuevas evidencias, se buscan nuevas evidencias. El equipo es limitado para la cantidad de casos que Hay gente presentó. del exterior. Hay gente del exterior, exactamente. O sea, es muy complejo y por suerte tienen unos plazos bastante laxos para poder seguir trabajando, ¿no? Te voy a dar una sorpresa, les voy a dar unas sorpresas. Está Alfonso Leza con nosotros. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar con ustedes y con buenas noticias porque ese negativo que estábamos esperando nos acaban de comunicar que se dio negativo el eventual contacto por terceros sobre el famoso COVID, así que el martes vamos a estar de nuevo ahí en estudio. Esto de lo que tú advertías hace un rato y que lamentablemente se está expandiendo por culpa de nosotros mismos, ¿no? Sí, realmente esto tenemos que ir acusándonos cuando corresponde, por supuesto, porque las cifras, los números son realmente importantes. ¿Alguien podrá decir que esto es una alarma? No, no es una alarma. Estamos hablando de cosas reales y una vez decía aquí frente a la cámara, no somos niños,
necesitamos saber la verdad, y la verdad se nos está diciendo día a día por parte de las autoridades. Estamos llegando a números realmente preocupantes, por lo tanto, creo que tenemos que enmendar los errores que hemos cometido. Pero Alfonso, tú querías hablar algo a propósito de lo que pasó en el programa hoy. Sí, bueno, primero el impacto del tema que trataban recién es realmente impactante, una de las grandes deudas de la sociedad que tenemos. Pero quería decir algo en particular de Richard Reed, que me parece que como siempre dejó algunas reflexiones extraordinariamente importantes. Es un dirigente, ustedes lo presentaban como dirigente histórico, y es absolutamente cierto. Yo viví muy intensamente aquella época en la cobertura, y además en aquel momento, el nacimiento del PIT y todo aquel momento tan fermental, viví muy cerca y muy adentro toda la organización del PIT. Y Richard Reed fue un hombre de una generación que jugó un papel decisivo. Y cuando hoy hablaban de pena, de tristeza, que él decía, yo me quedé una vez más con la tristeza de que él hoy no esté a la cabeza del PIT-CNT, no esté ni siquiera en el secretariado, que no esté entre los que manejan el sindicalismo en el Uruguay. Me parece que es un desperdicio, pero me parece que dice mucho también del sindicalismo de hoy, de la absoluta falta de autocrítica, y creo que ese desaprovechamiento de Reed es el desaprovechamiento de una generación. Fue la promesa de una generación sindical que iba por el camino de la renovación. Y como decía él, se paró muy bien, por un lado, lo que son la legitimidad de los reclamos, y por otro lado, lo que son las medidas que se toman, el desgaste de las medidas, y insinuó también un poco ese riesgo. Siempre hubo una cercanía entre el Frente Amplio, por ejemplo, o la izquierda, antes del Frente y el sindicalismo, por supuesto. Me parece que hoy es excesiva, que, mirá lo que te voy a decir, el PIT está en un proceso de secetización. Es decir, si no cambia el rumbo, la identidad con el Frente es tan grande, que es una de las cosas que dijo Richard hoy, que corre riesgos. Y te nombro 3 hechos que muestran los errores que está cometiendo el PIT. Creo que hay hoy en la conducción de la central una generación con una deuda muy grande de la que salvo muy pocos. Algunas cosas van a quedar marcadas en la historia. Algunas hablaron hoy con Richard Reed. Yo desde el primer día me pregunté qué costo iba a pagar el PIT, y no solo el PIT, sino el Frente, porque acá hay una identidad política muy clara. El día que Abdala fue allí con Maduro, Venezuela, en nombre de los uruguayos. Creo que eso que le costó muchísimo. Otro que va a marcado va a ser el famoso caceroleo a pocos días de iniciarse un gobierno en medio de una pandemia. Y ahora este brete en el que metió al Frente Amplio en el tema del plebiscito, con un riesgo enorme, un gobierno que está instalado hace poco tiempo, que hace poco tiempo en la primera ronda los miembros que la integran obtuvieron casi el 60% de los votos, que sigue el presidente con esa popularidad y un nivel de rechazo muy bajo. Creo que se embretó el Frente junto con el PIT-CNT, y el PIT-CNT, ustedes hablaron de eso al final, está asumiendo un riesgo muy importante. Es decir, una primera lectura de esa entrevista, que dijo otras cosas muy importantes, como la pérdida de, digamos, el amor al trabajo, o la forma que teníamos antes de encarar el trabajo, una cantidad de cosas que le han generado críticas duras dentro del PIT y que lo han alejado de la dirección, pero que él demuestra con la conducción en el gremio de la bebida un camino, porque él ha logrado cosas increíbles. Sí, porque no todos los sindicatos son iguales, además, ¿eh? Sí, no todos los sindicatos son iguales. Están aglutinados en el PIT-CNT. Sí, y además este sindicato de la bebida no ha sido un sindicato manso, ¿no? Un sindicato fácil. Él administrando adecuadamente cuotas de dureza al momento de negociar, pero de capacidad de negociar, ha logrado eso. En fin, algunas reflexiones que me decía esta entrevista que me parece que fue muy importante, y un tema que va a quedar pendiente seguramente para el análisis es el gabinete que anunció la nueva intendenta, que ya ha generado algunos problemas, digamos, o por lo menos algunos descontentos. Bueno, ella ha optado al parecer más por lo técnico que por una
un equilibrio de los equipos, y aquí las dos sorpresas más grandes son María Inés Valdía para mí y Fernando Amado. Pero bueno, habrá que ver el resultado que le da y cómo diluye las aguas este primer remesón que significó la reacción de algunos sectores que no se han sentido satisfechos. Bien, Alfonso, seguramente el martes tal vez estemos hablando de eso, porque ha sido uno de los episodios destacados y creo que va a seguir siendo comentado en los próximos días. El martes entonces te esperamos acá, ¿te parece bien? Claro, por supuesto. El martes estaré con mucha alegría por allí en los estudios del Canal 5 del Sistema Nacional de Televisión. Gracias, Alfonso. Buen fin de semana. Que pases lindo. Bueno, y ustedes que pasen bien, ¿eh? Muchas gracias. A salir con un abriguito. Alfonso, ¿eh? La verdad que sí. Es cierto el tema del desafío del sindicalismo, de desempatarse, que mismo lo mostraba Eduardo Botinelli, ¿no? Sí, Cómo, claro. cómo el Frente Amplista tiene mayor confianza en los sindicatos que el votante de otros partidos, y eso es un desafío de los sindicatos Sí, hoy no, por hoy. en general, que los bancos despierten más confianza, los empresarios despiertan más confianza que los sindicatos. Se lo dije a Reed, Sí. que el PIT-CNT ponga un banco. Y ahí, ¿sabes cómo? Nos vamos. Nos tenemos que ir. Nos vamos, señores, el martes otra vez. 20 y 30 estaremos con ustedes aquí por TNV, ¿eh? Que pasen lindo.